Entonces, en la primera fase se hizo el esbelti chiquito y el gastro grandote. Ya. Y después de que nadie se dio cuenta, se quitó el esbelti, se metió quedó Nestlé. Muy bien. Y entonces Nestlé Gastroprotect, ¿no? Más la campaña, en donde nos dimos cuenta que se pagaba muchísimo por royalties versus lo que necesariamente nos dejaba al negocio. Y la apuesta fue, por un lado, en crear nuestras propias marcas, y de ahí nace Escribe Black. Hago la propuesta en el marketing plan de rediseñar el lápiz adhesivo, incorporando a Mr. Prit, que era el personaje de la marca, dentro del tubo. Imagínate que estás en un auditorio lleno de jóvenes, ambiciosos, con ganas. ¿Qué les dirías para que puedan entrar con mucha fuerza y crecer en esta industria de los negocios, del marketing? Hoy, en Way to the Top, nos acompaña Vivian Rodal, experta en marketing y ex CMO regional de Subway, Pizza Hut y Escribe. Reconocida como una de las mejores CMOs de Latinoamérica, fue premiada por Forbes, Ad Latina o Advertising Week. Vivian es mucho más que una ejecutiva de alto nivel. Es una mujer que transforma empresas, rompe moldes y construye equipos que dejan huella. Vivian, bienvenida a Way to the Top. Qué gustazo tenerte en casa. Gracias, Juanjo. Estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Oye, llevas más de 2 décadas trabajando en la industria del marketing. Sabemos que has liderado campañas premiadas, que has liderado equipos con mucho talento, de alto rendimiento, pero que también tienes una historia muy inspiradora. Me encantaría que hoy la audiencia conociera las dos partes de la moneda, esa parte personal, pero también la profesional. Claro que ¿Te parece? Sí. Feliz. La audiencia no sabrá, pero tú y yo nos conocimos apenas hace un mesecito, Sí. En una cena privada que organizó Social Media Week, que de aquí le mandamos un abrazo grande a Paula Cutuli, Sí. que desarrolló esa cena y que tuvimos la coincidencia o la causalidad de conocernos y coincidir, y que de ahí salió la magia para que hoy estemos aquí, ¿no? Sí, feliz, no, pues un saludo a Pau y la verdad sí, no hay coincidencias y creo que es estos eventos que hacen, además que estuvo increíble para platicarnos los resultados de un estudio, pues te permiten justamente este tema de encontrar no contactos, sino conexiones, y pues feliz y encantada de poder estar el día de hoy contigo aquí. Súper. Oye, Vivian, estudiaste administración, Sí. pero realmente ha sido el marketing la industria que te atrapó. Sí. ¿Cómo fue? Pues mira, en realidad cuando yo estudié la carrera, como tal no existía la carrera de mercadotecnia. Lo que tenía la Ibero era que tenía como subsistemas y entonces podías hacer subsistema en marketing, en finanzas, en recursos humanos, y yo opté por tener como este subsistema de marketing. Y en realidad la magia empieza en mi primer trabajo, que fue en Danone, en donde entré como trainee de marketing, así literalmente a sacar copias, pero hacer los envíos, hacer los paquetes, ¿no? Mi primer proyecto fue hacer unos post-its de un probiótico que era Probio, que estaban cambiando el probiótico de los yogurts. Y ahí me atrapó desde la entrevista, en donde las preguntas que me hacían estaban direccionadas a ¿cómo harías que esto se transforme? ¿Qué piensas? ¿No? Y bueno, yo recién egresada, no tenía ni idea, puse un ejemplo pésimo. pero bueno, desde ahí entendí la magia de poder transformar una idea en un producto o en un servicio que pudiera transformarle la vida, el día, la situación a otra, ¿no? Entonces, pues ahí es donde inicia todo. Está interesante, ¿eh? Porque cómo pasó esto después de 20 años y hoy te has vuelto una experta en transformar empresas. Sí. ¿Cómo dirías que es la estrategia ideal, disruptiva o que mejor funcione para conseguir eso en una marca? Mira, para mí lo más importante es primero entender en dónde estoy parada. O sea, quién es la empresa, cuál es su posición, cuál es la marca, qué rol juega, cuál es el propósito de la compañía, cuál es ese objetivo, a quién vamos dirigidos, o sea, como todo el contexto. Y ya, o sea, una vez que se entienda es cuál es ese espacio blanco o cuál es ese pain point que tenemos que resolver.
Y es ahí en donde se encuentran las oportunidades, ¿no? Y es ahí donde, claro, o sea, uno quisiera transformar como por completo. Me parece que se puede, pero siempre hay que mantener como un orden e ir haciendo una cosa a la vez, aunque, o sea, no necesariamente lo hago porque a veces me vuelvo loca y quiero hacer todo al mismo tiempo, ¿sabes? Pero sí es bien importante eso, o sea, encontrar cuál es ese hilo que vas a jalar y entonces puedes empezar a transformar. Y puede ser una transformación pequeña o puede ser una vuelta completa de la forma en cómo estás haciendo las cosas. Claro. ¿No? Oye, ¿y usas algún tipo de metodología para hacer ese diagnóstico y luego el plan de acción posterior o no? Pues mira, típicamente en mi área existen los marketing plans, ¿no? Y entonces, más allá del marketing plan, que para mí ya es como la parte más ejecucional, digamos, strategic plan. Es muy importante. Si no hay estrategia, no hay acción, ¿no? Entonces, hay que entender los porqués, los para qué, con quién, en dónde, cuánto dinero tienes, en dónde lo vas a invertir, cómo lo vas a invertir. Y todo eso parte de entender, ok, como decía, ¿cuál es el objetivo? Y con base en eso es cuáles son la lista de acciones que vas a ir haciendo, cuál es tu plan, cómo lo vas a diseñar, ¿no? En dónde vas a invertir el 80-20. Y entonces después viene el marketing plan, que ya es decir, perfecto, para este pilar es esta actividad y alrededor de esta actividad voy a hacer ABC. Y de este pilar viene esta actividad, ¿me explico? Y así vas aterrizando poco a poco las cosas. Es algo muy similar a lo que utilizamos en la industria de la tecnología, que son muchas veces los OKRs, donde se define un objetivo, qué retos se tienen que cumplir a diferentes niveles y qué acciones tenemos que hacer para conseguirlo. Hay veces que hay que hacer mejoras en el camino para poder llegar a esos mini retos, ¿no? Claro. Entonces se parece mucho por ahí. Oye, me parece interesante, ¿cómo descubres cuando una empresa, una marca, está en su punto óptimo para evolucionar o que todavía no ha llegado al punto donde incomodarse realmente? Mira, creo que algo muy importante es entender el management. O sea, creo que mucho viene también desde arriba y qué tan dispuestos ese equipo de liderazgo o incluso desde el director general CEO está listo para y willing to, o sea, quiere realmente hacer transformación y disrupción, porque muchas veces vienen haciendo lo mismo de siempre y tienen buenos resultados, pero tienen resultados como constantes, ¿no? Y de pronto metes esta variable que te puede levantar picos, o de pronto no, de pronto no funciona y hay que darle la vuelta y volver a plantear una estrategia. Pero me parece que tiene que ver mucho, de nuevo, ¿cuál es el objetivo general? O sea, no es lo mismo hacer una acción para triplicar un negocio en X cantidad de años, en donde seguramente el ritmo es muchísimo más acelerado y no así, bueno, un cambio que tienes que hacer, pero a lo mejor no en todas las áreas del negocio, a lo mejor específicamente en una, y puedes empezar por esta y después la otra. Se trata mucho también de priorizar, o sea, hay matrices en donde tú entiendes cuál es la relevancia, el impacto, cuántos equipos multifuncionales tienes que involucrar para hacer una acción tal, pero de pronto te mueve nada, ¿no? O es una acción que te puede mover mucho y que es súper accionable porque no involucra tantos procesos o tanta gente o tantos equipos. Entonces, creo que es bien importante tener claras también objetivo, pero también las prioridades y la necesidad, digamos, cuál es el orden en que tienes que ir haciendo las cosas. Vivian, comentamos en la intro inicial que has podido liderar las áreas de marketing de empresas muy reconocidas a nivel global, como Nestlé, Scribe, Pizza Hut o Subway. ¿Cómo desafiaste el status quo en esas compañías? Porque no debe de ser fácil. Cuéntame algún ejemplo que la audiencia conozca. Mira, te quiero contar uno en donde desafiaron mi status quo. Ok. Y después ya lo desafié yo, pero lo primero fue desafiaron el mío. Y este es el caso de Nestlé GastroProtect. Cuando yo entré a Nestlé a trabajar en la división de helados primero y después me pasaron a la división de refrigerados a manejar la parte de yogurts funcionales. Okay. Y dentro de ese portafolio de productos estaba Svelti GastroProtect. Okay. Svelti era una marca, Svelti GastroProtect era una marca que habían lanzado tal vez con 3 años de antelación antes de que yo llegara. Y la verdad lo lanzaron como se tenía que haber lanzado. O sea, no tienes una gran inversión todavía para construir de cero un nuevo producto. Te apalancas de la marca madre, que es Svelti,
y haces una línea que es GastroProtect, que es un producto para controlar la gastritis. Okay. Y claro, hicieron una campaña de trial, 14 días Velti GastroProtect, perfecto, Okay. ¿no? Entonces, por supuesto que la marca tenía resultados espectaculares. 300 toneladas, 500 toneladas, 700 toneladas, y ahí se quedó, ¿no? Y entonces cuando a mí me pasan al negocio de refrigerados y así, entonces hablo con el vicepresidente y me dice, Vivi, tu reto es llevar esta marca, es un poco lo que hablábamos hace rato, en un mes a 1,000 toneladas. Órale. Y yo decía, ¿no? ¿Por dónde? O sea, y había mucha prisa. Encima se cambió a toda la agencia creativa y demás, entonces pues era empezar de cero prácticamente en términos de cómo llevar este proceso. Sí. Lo que hice primero fue plantear distintas hipótesis de, bueno, obviamente con toda la información y demás, ¿cuáles son las hipótesis? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Y una de mis hipótesis era, la marca Svelti está enfocada principalmente a mujeres. Svelti GastroProtect 14 días es 14 días. Y al 15 ya no, o sea, claro, era más como un tema de omeprazol de 14 días, claro, ¿no? Claro. De tratamiento, que de algo más que tenías que tener en tu día a día. Y entonces ahí empiezan las hipótesis de qué pasa si lo paso de Svelti a Nestlé, qué pasa si no solo le hablo a hombres, le hablo a mujeres, y qué pasa si no solo son 14 días, sino es todos los días. Okay. Bueno, con esto en mente y derivado de la relevancia que tenía esa marca para el portafolio de refrigerados, pues yo fui a tocar la puerta de la directora, bueno, la vicepresidenta de comunicación corporativa, y le dije, necesito pues tu advice y que un poco estemos sabiendo alineados si estamos, ¿no? Aquí, ¿no? Se corrieron algunos estudios de mercado un poco nada más para validar estas hipótesis y eran así. Entonces de ahí nos vamos con la nueva agencia a hacer todo un proceso que es, la verdad es que si algo tiene bonito Nestlé, no sé cómo lo manejen ahora, pero en mis épocas, hacer este proceso de brand building de Nestlé Way. Y entonces tú pones al consumidor al centro y empiezas a decir cuál es tu insight, en dónde están receptivos a recibir tu mensaje, quién, cómo, cuándo, dónde te consume, cuando eres shopper, cuando eres comprador y demás. Y entonces generamos todo este proceso en donde el centro, el ADN, era todo empieza desde adentro, everything starts from within. Y entonces era esta onda de, pues me voy a echar mi gastro todos los días antes de salir de mi casa y aunque pase por la banqueta y me ladre un perro, pues yo estoy ok porque ya estoy protegida. Y entonces se hizo un proceso increíble y en lugar de pasar de 14 días fue Nestlé GastroProtect todos los días, todo bajo control. Y entonces bajo este umbrella se hicieron 2 campañas, una dirigida a hombres y una dirigida a mujeres, de modo tal que ampliáramos la cantidad de personas que pudieran comprar nuestro producto. Y se hizo obviamente un plan integral con diferentes actividades. Esta es una marca que tiene mucho, por ejemplo, marketing con médicos, ¿no? Pero hicimos unas cosas padrísimas de sampling, digamos en el parque, con una jícama, con chile y tu gastro, ¿no? Y todo el proceso de cambio de empaque fue fundamental y fue por fases. Hubieron 2 fases. Entonces, en la primera fase se hizo el Svelti chiquito y el gastro grandote. Ya. Y después de que nadie se dio cuenta, se quitó el Svelti, se metió Nestlé. Nestlé. Muy bien. Y entonces Nestlé GastroProtect, ¿no? Más la campaña. Y bueno, pues al primer mes de lanzar la campaña, las ventas llegaron a 999 toneladas, ¿no? Felicidades. Oye, acabas de dar una clase magistral aquí en 5 minutos, ¿eh? Esto nos va a servir para sacar alguna cápsula para el equipo de producción, ¿eh? Sí, la verdad es que fue un caso padrísimo y lo más bonito es que la gente que abandonó la marca porque ya no era Svelti se quedó en casa porque entonces consumía la línea Svelti, ¿no? Increíble, un caso maravilloso. Pero es un reto, ¿eh? Porque no es fácil llegar a una nueva marca que te pongan un reto así de ese tipo y que encima empiece con un onboarding de una agencia nueva que se tiene que poner las pilas. Sí, o sea, fueron por eso muchos retos al mismo tiempo,
Yo también estaba nueva en la marca, ¿no? Pero creo que hicimos en conjunto y con todos los equipos un trabajo fundamental. El equipo de ventas, pues también, ¿no? Que tiene estas herramientas para ir a vender a los autoservicios y demás. Sí. Y pues sí, fueron niveles récords de venta, de share, etcétera. Sí, muy padre. Oye, pasémonos a la otra marca donde trabajaste que me llamaron mucho la atención, que son dos de comida rápida. Sí. Pizza Hut y Subway. Sí. De hecho, siempre ha sido una industria que me ha parecido muy interesante porque es un desafío constante. Sí. Es una industria que todo va muy rápido, todo cambia en muy poco tiempo. ¿Cómo una persona en el puesto de CMO puede aplicar pues nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas innovaciones dentro de ese tipo de marcas? Sí. A ver, tienes razón, la industria de Quick Service Restaurant también tiene toda la parte de Quick en el día a día. Es una industria súper demandante porque pues los restaurantes operan pues 24/7, ¿no? Y vuelvo me regreso a la parte estratégica y probablemente sea una constante en nuestra conversación, pero para mí es muy importante. Si no hay estrategia, no puede haber todo lo demás y tener como esta parte muy, muy clara. Entonces creo que, y justamente en esta industria no es que hay un solo objetivo, tú tienes múltiples objetivos, porque mientras construyes la marca también tienes que mantener tu volumen y competir en el punto de precio de la categoría. Pero no solamente tienes que competir por punto de precio porque te mueres, ¿no? Necesitas entonces construir el pilar de mejor comida, de innovación, de estar constantemente dándole cosas nuevas al consumidor. Y bueno, ¿no? Construir la marca y toda la parte digital y etcétera. Ahora, es como, ¿cómo se innova? Entonces me voy a la otra parte para mí fundamental, facts. Entonces, en Subway se hacen, por ejemplo, mucha investigación. Y basado en esa investigación, entonces conoces cuáles son estas prioridades, digamos, de temáticas o de productos que nuestro consumidor está esperando de la marca, ¿no? Y así, entonces empieza, pues hay diferentes maneras, o me tocó vivirlo de diferentes maneras, desde proponer en esta temática hay que hacer boneless hot, por ejemplo, hasta decir, bueno, hay que cubrir esto, ¿no? Yo quisiera, o el equipo de innovación puede traer cosas nuevas, o lo último que va a pasar probablemente muy pronto, que fue una de las últimas cosas que dejé, es este producto es parte del ADN de la marca, hay que regresarlo. Y probablemente pareciera como un relaunch, pero termina siendo innovación porque tiene 8 años fuera del mercado, ¿no? Y entonces cómo lo traes, la manera en cómo lo haces las campañas y demás, creo que también tiene mucho que ver. Sí, muchas veces no hay que hacer una innovación disruptiva, sino algo que haya funcionado y que se haya dejado en el cajón por X razones, X variables, traerlo de nuevo. Muchas veces hay que volver a los basics, ¿no? O te digo una cosa, creo que tiene mucho que ver con la forma en cómo lo regresas. Entonces, por ejemplo, bueno, no puedo ventilar mucho porque, ¿no? Pero es como, oigan, y de verdad que me da risa porque esta idea fue te hablaba de facts. Bueno, esta fue un día, me llegó en la regadera y dije, ¿cómo no se me había ocurrido antes? O sea, y tuve ese día así a mis 2 jefes, me urge hablar con ustedes inmediatamente. Para tal evento necesitamos hacer tal producto. No tengo facts, pero he escuchado al consumidor, o sea, redes sociales, es una investigación completa, ¿no? Y ya cuando hicimos Deep Dive, fue increíble. Había inclusive esto de las firmas que pides, ya sabes, de regresen tal cosa. Así. Había un request para regresar ese producto y estaban solicitando firmas y eso nos enteramos haciendo Deep Dive, ¿no? Pero bueno, era una constante en las redes sociales que lo pedían y demás. Y entonces, pues bueno, ¿no? Se vuelve también otra forma de traer a la mesa. Lo que me di cuenta que para ti es muy importante la estrategia de marca o lo que llamamos brand building, ¿no? Porque sin eso es muy difícil ir bajando y tirando el hilo y ir construyendo todo lo demás, ¿no? Totalmente. Oye, para ti, ¿cómo somos capaces, o cómo has sido tú capaz, mejor dicho, de construir que una marca sea poco relevante, una marca genérica del montón, a que realmente sea muy significativa y tenga un gran impacto dentro de la categoría? Sí. Mira, me encantaría contarte el caso de Escribe, además que lo traigo muy, muy reciente porque di una plática y puse la campaña y dije, ¿qué es esta? O sea, siempre pensé que ha sido mis campañas favoritas,
pero lo que me llama mucho la atención es que fue una campaña, ahora la platico, pero que se hizo sin inteligencia artificial, sin prompt, sin nada, y que 10 años después la vuelves a ver y hoy la podría poner la marca y sigue vigente y sigue de verdad enchinándote la piel, ¿no? Entonces, bueno, voy a contarles el caso. Pero cuando yo trabajé en Escribe, pues, o sea, al final, un cuaderno, pues es un cuaderno, ¿no? No es necesariamente un genérico como Prit, que la marca de los lápices adhesivos, el genérico es Prit, pero pues el papel es papel, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la marca venía mucho en esta dinámica de, como, digamos, apalancarse de licencias y demás. Y llegó un momento en donde dije, está muy bien, pero no es sostenible, tampoco en términos de rentabilidad. Hice un análisis completo junto con el equipo de analítica, en donde nos dimos cuenta que se pagaba muchísimo por royalties versus lo que necesariamente nos dejaba al negocio. Y la apuesta fue, por un lado, en crear nuestras propias marcas, y de ahí nace Escribe Black. Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Que es una creación de mi liderazgo en donde pues encontré ese white spot, ¿no? En donde no había una línea de cuadernos que le hablara a chavos universitarios, y fue un proyecto divino porque nos fuimos a las universidades con los diseños a que los chavos retroalimentaran y terminaron siendo los diseños de línea y demás. Pero haces un negocio mucho más rentable, porque cuando trabajas con marca propia, tú tienes mayor poder de decisión, de negociación y por supuesto más margen de beneficio. Bueno, es que dejas de pagar royalties, claro. Entonces ya eso es el full ahorro, ¿no? Claro. Y además, bueno, con toda la campaña que ahora te cuento, pues se crecieron 45% las ventas de esos productos, ¿no? Bueno, entonces, listo, se quitan las licencias y nos centramos más en construir la marca. Y es una marca que en ese entonces tenía más de 50 años en el mercado. Y la verdad es que imagínate toda la herencia y toda la riqueza que hay en una marca con más de 50 años en el mercado. Volvimos a hacer este proceso padrísimo, junto con Bombay, que fue la agencia que nos apoyó. Uh-huh. Y llegamos a el insight de cuando quieres que algo relevante, cobre vida y permanezca en el tiempo, eliges papel, ¿no? Y eslogan, digamos, de escribe hecho de ti, porque está hecho de ti, de cualquier persona, de ti, de tus historias, de todo lo que has plasmado en un cuaderno, ¿no? Yo, ahora me dio risa porque estaba viendo los cuadernos de mis hijas y la grande en especial, o sea, abrí como los estaba hojeando y no deja de pasar eso de que en una hoja te pones a escribir o a pintar o el corazoncito, ya sabes. Y es eso que tú dejas plasmado en una hoja de papel. Yo, me encantaría, de hecho, me arrepiento de haber tirado mis cuadernos porque así era, ¿no? Y es muy, muy enriquecedor. Bueno, y entonces se hace todo este proceso y se crea una campaña centrada en Escribe hecho de ti, en la marca, en lo que tú quieres transmitir. Entonces, la campaña fue un cine minuto, que por cierto se hizo con una cámara en stop motion, o sea, de clic, 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 de un segundo por un segundo. La maqueta fue 100% hecha de papel. Wow. Fue una producción que nos habrá tardado unos 12 días. Pero la verdad es que el resultado es una locura, ¿no? Y habla de, es increíble lo que puede pasar cuando nuestra mano se encuentra con una hoja de papel, wow, ¿no? Y habla de cuando el hermano mayor dibuja que va a tener un hermanito, o no importa qué tan lejos estuvimos, papá, la carta, te quiero, ¿no? Cuando hay una pareja que está lejos, pero se escriben y estas cartas, se juntan y entonces existe la relación y demás. Y es eso, ¿no? Esas historias que fueron creadas. Y con entonces lo que hicimos fue resignificar la marca, ¿te das cuenta? Y lograr que la gente entienda que por tantos años esa marca los ha estado acompañando. Definitivamente. Y ha sido parte de su historia. ¿Ese vídeo es público? Sí. Luego me pasas el link y lo voy a poner en descripción de la entrevista. Está padrísimo. Hay un detrás de cámaras brutal también. Oye, está increíble porque lo que le gusta más a la audiencia, y siempre nos lo dicen, es casos reales. Sí. Que nos cuenten qué habéis vivido, qué habéis enfrentado,
¿qué reto habéis superado? A algunos que no ha sido posible y que lo habéis aprendido para el siguiente. Sí. Entonces, me encanta la apertura que estás teniendo el día de hoy. Me gustaría ahondar un poquito más aquí antes de pasar al siguiente bloque, que nosotros llamamos abrir un nuevo melón, que es, ¿cuál es el proyecto más desafiante que has tenido en tu carrera y que haya sido un antes y un después? Sí. Mira, yo creo que en cada empresa la verdad es que he vivido retos grandes, y no sé si porque me los ponen o porque me los pongo yo sola. O las dos. O todo junto, exacto. Mira, creo que para esta pregunta voy a elegir el caso de Prit, Okay. porque tiene como muchas cosas en general y creo que puede también motivar a las personas a levantar la mano, ¿no? Yo, Henkel fue mi segunda empresa, o sea, yo estaba en Danone y después de ahí me fui a Henkel y estaba como gerente de marca para la categoría de lápices adhesivos, entre otras categorías, pero bueno, lápices adhesivos, y de lápices adhesivos habían 3, pero la más importante era el lápiz adhesivo Prit. Y me toca hacer mi primer marketing plan, ¿no? Okay. Y entonces yo vengo con toda la riqueza y la fortuna de haber trabajado en Danone, de haber trabajado en Danonino, con niños, con mamás y demás. Y lo primero que hay, o sea, ¿no? Entonces me pongo a analizar la marca, quiénes son los competidores, y tenías un montón de competidores que le hablaban al niño, con cabecitas, con color, o sea, el lápiz adhesivo con tinta o alguna cosa así. Yo decía, está bien, es genérico, pero ¿qué valor te agrega un tubo que dice Prit sin solventes, contenido neto, ¿no? Lápiz adhesivo, tal vez decía en algún lado. Y entonces hago la propuesta en el marketing plan de rediseñar el lápiz adhesivo, incorporando a Mr. Prit, que era el personaje de la marca, dentro del tubo. Okay. Cabe destacar que en ese entonces era un muñeco, o sea, de 2 dimensiones, Okay. con esta posición, que es thumbs up y su espejo, y una cosa así, ¿no? Sí, recuerdo. Manita arriba y manita abajo. Y ya. Y entonces, claro, o sea, en papel se escuchaba muy lindo. Sí. Afortunadamente me compró el proyecto mi jefe, y siempre pues es importante, ¿no? Tener como Si no tienes ese respaldo, aval. difícil. Exacto. Ahora, ¿por qué fue un reto? De entrada, yo era nueva en la empresa, nadie me conocía, ¿no? Segundo, pues hay un corporativo, Henkel Alemania, con gente que no te dejan tocar la marca. O sea, si hay algún cambio en la marca, solamente va a ser porque ellos lo van a traer a la mesa, ¿me explico? Y entonces llego yo con esta idea y o sea, sí, pero, ¿no? Y entonces me tocó step back, ir a Pega y Crea con Prit y Resistol, que era un centro donde teníamos visitas de los niños que hacían visitas escolares. Me toca acercarme con ellos, plantearles, oye, ¿qué pasa? Y mira, y este es el DOM, y cómo lo ves, ¿te gusta? Y empecé a ver cómo lo sentían mucho más cercano. Y me empecé a armar de facts. No solamente eso, es 80% del consumo son ellos, pero 20% son las personas que están en las oficinas y compran el producto para la parte de papelería. Y entonces me fui con todas las asistentes de todo el piso, son 3 divisiones en Henkel, no solamente los adhesivos. Oye, tú lo comprarías con esta imagen, sí, y no había un conflicto de ahora porque tiene el muñeco, lo dejo de comprar y voy a perder el 20% de mi negocio. Me vuelvo a armar todo el caso, volvemos a ir, venir, Alemania, no sé qué, y al final me dicen, bueno, ¿sabes qué, Vivi? Lo puedes hacer como promoción, pero terminando temporada escolar, regresas al producto de línea. Sí, sí, sí. Y yo, bueno, ¿no? Como decía, bueno, ya es una batalla, no es la guerra, pero gané un paso. Sí. Y la verdad es que fue un proyecto mágico porque me tocó, literalmente, pero de verdad que si me acuerdo cómo se hizo este proyecto, yo creo que hoy los chavos de hoy dirán, ¿qué onda, no? Pero yo iba por toda la oficina y decía, ahora quiero una posición de, no sé, de fuerza. Y entonces yo me ponía así para que el que iba a hacer al muñeco tuviera la referencia de la actitud, ¿no? Bueno, así, 30 y tantos steals hicimos, pero me tocó ir a diseñar, bueno, no yo, obviamente la agencia, pero desde todo el esqueleto, o sea, era una máquina donde tú ibas haciendo el esqueleto de Prit y la carita y demás. Finalmente se pone en el tubo, obviamente hay de nuevo, volvemos a un plan integral, hicimos una campaña, la marca tenía 10 años sin comunicar en televisión, y yo creo que desde que fue eso,
otra vez ya no ha habido necesariamente, ¿no? Pero hicimos de nuevo el poder del pegamento y todo lo que puedes crear y demás. Se rediseñaron las promociones. Entonces, cuando te dije que priorices, no, esa vez yo quise hacer todo y luego además no solamente fue PRI, también me rediseñé todo Resistol y todo Bull y demás. Yo entiendo por qué elegiste ese reto. Exacto. Entonces, se cambian las promociones, o sea, había una promoción de un lápiz, o sea, un tubo de lápiz adhesivo que era un sacapuntas. Yo decía, todo bien, además la había inventado el que era director general en ese entonces, ¿no? Y yo... Mike, es que ya los estuches no caben 2 PRITs, entonces o es el PRIT o es el promocional, ¿no? Hicimos gomas, cambiamos, hicimos ediciones limitadas, en fin. Y pues ya, fue la temporada escolar. Las ventas crecieron 25%, ¿no? Y pues la verdad es que estuvo padrísimo porque me invitan a Alemania a platicar el caso. Sí. ¿Como un caso de éxito? Ajá, y más bien me invitan a platicar el caso y lo toman como caso de éxito y lo implementan a nivel mundial, no solamente en mi país, sino a nivel mundial. Entonces, como que la verdad sí me encanta hoy saber, o sea, ¿no? Que hoy el Mr. Prit existe dentro de los tubos de Prit, porque yo lo puse ahí hace más de 20 años, ¿no? Wow. Sí. Oye, pero no solo el reto en sí, es que también es en el momento en que pasa. O sea, recién llegada una compañía y identificar... pues eso, esas métricas o esos objetivos que tienes que alcanzar y cómo apostar por todos esos cambios. O sea, no sé. Y yo hoy, en retrospectiva, no sé cómo es que lo pienso ahora, todo. Claro. O sea, sí me acuerdo de mis projects y eran 300 pestañitas, porque no solamente es eso. O sea, lo tienes que acompañar en toda la cadena de valor, ¿me explico? Y entonces es desde Henkel le vende al mayorista y entonces tienes que hacer los materiales de venta para el mayorista, pero lo que va a apoyar al mayorista para que cuando el papelero vaya y le compre, él tenga los materiales. O sea, no es solo el producto, ¿me explico? Al final casi es cambiar gran parte de la imagen de marca completa, no solo el producto en sí, sino todo lo que rodea al mismo. Y más que imagen, yo me gusta decirlo como la experiencia de marca en todos los eslabones de la cadena, ¿no? Porque sí también tenías una experiencia diferente cuando llegabas a mesones en el centro a comprar tus productos papeleros y veías que ya no había un cartón de Prit, o sea, había un inflable de Mr. Prit y le empiezas a dar como una historia y un storytelling distinto a la marca. Súper. Vivi, gracias por la apertura. Aquí tenéis varias masterclasses, totalmente gratis. Me encantaría hacer un cambio... de dinámica dentro de la entrevista. Me gustaría entrar un poco más a la parte de innovación, que es algo que en Way to the Top amamos. Sabes que la inteligencia artificial, la data, el business intelligence, el marketing automation, se han incorporado en el día a día de las áreas de marketing que operamos como si fuera algo ya imprescindible. En tu visión del marketing hoy en día, ¿cómo juega todo este tipo de tecnologías? Mira, yo lo que creo es que tenemos que echar mano de toda esa inteligencia, pero sigo creyendo mucho en nuestro rol de poder interconectar toda esa data, o sea, a lo mejor lo que nos ayudan es a procesar data, pero el resultado que te arrojen sí tiene que haber un orquestador, ¿no? Y entonces poder como link the dots y volvemos a lo mismo. ¿Y cómo me beneficia eso para crear algo diferente? Exacto. ¿No? O sea, que te empodera y te facilita el desarrollo de tu trabajo en sí. Sí, pero no es como, entonces yo, por ejemplo, si quisiéramos automatizar campañas, ¿no? Que la inteligencia artificial hiciera las bajadas. Ok, puede ser que eso nos facilite muchísimo, pero parte de que brifiamos a la agencia, de que hubo un creativo, o sea, un master graphic, de que lo revisamos, de que comunica, me explico, de que se tomó la fotografía del producto real con ingredientes reales, ¿me explico? O sea, que el filtro y la curación siempre es el humano. Exacto. Vale, pero que haya un apoyo desde allá. Oye, ¿qué le dirías a esos marketeros que tienen mucho miedo a cambiar porque las cosas siempre se han hecho así de esa manera o porque muchas veces se pueden jugar hasta el puesto porque no saben si dar entrada a toda esa tecnología que le pueda quitar parte de su chamba? A ver, yo soy enemiga del siempre es hecho así.
Porque incluso aunque yo siempre lo haya hecho así, creo que también yo misma me reto a ver cómo lo podemos hacer diferente, porque seguramente algo nuevo, una herramienta nueva, o sea, hay algo, tenemos que estar constantemente entendiendo, aprendiendo, escuchando. Hay gente que sabe muchísimo más que nosotros y hay que escuchar y hay que poder traer todo eso a la mesa, ¿no? Pues en realidad yo lo que diría es que no hay que tener miedo, hay que entender las herramientas y aprender a usarlas y a entender en qué nos beneficia para poder pues facilitar un proceso, un trabajo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un DMP, un Digital Management Platform, en donde vas como... Yo como lo veo, lo puedo explicar muy fácil, es como un embudo en donde de diferentes lados te van jalando audiencias y entonces te filtran y te dicen, esta es tu audiencia. Y eso te facilita un montón de procesos o de inversiones incluso, y puedes tener eficiencias, porque ya sabes en dónde poner tu plata. O sea, no tienes que ir y como ponerla en todos lados, sino específicamente a esa audiencia que ya está curada, digamos, y que es la que te va a generar la diferencia. Me encanta, porque encima pusiste otro ejemplo que seguramente aplicaste. Oye, me voy a una frase que me dijiste antes de la entrevista que decía, no lideras por tu cargo, lideras por tu ejemplo. ¿Cómo has logrado liderar equipos en estas empresas gigantes, donde realmente muchas veces la burocracia es un reto, y siempre conseguir ponerte desde ese lado más humano? A ver... lo que yo he pensado desde la primera persona que tuve a cargo hace 20 años y es que somos personas antes que cualquier cosa y tenemos un montón de necesidades y las debemos de respetar. En la medida que una persona se sienta cómoda y esté feliz y sepa que pues puede estar bien en su vida personal y aportar, nos va a aportar más, ¿no? Y siempre pienso en cómo me gustaría a mí que mis líderes fueran conmigo. Entonces, claro, a mí no me gustaría que me dijeran, te voy a poner un ejemplo, ¿no? De, pues es que no puedes ir al festival de tu hija, ¿no? Pues porque hay prioridades en la vida y hay cosas que no son negociables como esas. Y en términos de trabajo, lo que creo mucho es tratar, pues somos equipo, somos relaciones humanas y se trata de esto, en la medida que logremos transmitirle a nuestros equipos el por qué y para qué estamos haciendo las cosas, creo que ayuda más que imponer o este tipo de liderazgos, como que te ayuda a que la gente diga, wow, está padrísimo y mi rol importa porque yo aporto de esta forma y cuando este aporta de esta, se va haciendo una cadena que nos va a llevar a todos a la misma dirección y alcanzar el objetivo, ¿no? De verdad considero que soy una persona que es hands-on, o sea, sí me arremango las mangas y puedo, o sea, y aunque sea una cosa que no me corresponde de lo más básica, de oye, es que no tengo manera de ir a pagar la charola de SOPs, y es un caso real, y me fui una hora yo con la tarjeta a pagar los SOPs y regresé otra hora porque si no, no salía la actividad, ¿no? Hasta pues liderar campañas, como dijiste, ¿no? Que han sido premiadas, vistas con muchísimos millones de pesos de inversión. Pero creo que es eso, o sea, y otra cosa es que soy curiosa y me gusta entender también cómo se hacen las cosas, ¿no? Esa apertura habla mucho de ti y de lo que te puede venir en el futuro, que más adelante vamos a hablar de eso. Tengo alguna preguntita por ahí. Oye, entonces, dicho eso, ¿el futuro del liderazgo lo ves mucho más empático, humano, o más estratégico? Es que yo creo que estrategia siempre tiene que haber y es una cosa y es para crear los resultados y el tipo de liderazgo pues seguramente seguirá habiendo de todos los tipos. Mi recomendación es que sea mucho más flexible. Mira, flexible es para mí la palabra clave, ¿no? Mucho más de entendimiento, de empatía, de pues porque uno a veces puede estar aquí, pero a veces puede estar en otro lugar. 100%. Y tenemos que ser humildes y tenemos que ser buenas personas y buenos líderes, porque a veces no nos damos cuenta del poder de nuestras palabras y de nuestras acciones, mucho más cuando tenemos como
privilegio, digamos, de estar en posiciones de liderazgo que tienen mucho mayor influencia. Ahora, te hago una acotación. Yo soy una persona que yo creo que no tienes que estar en una posición de liderazgo para poder hacer un cambio. Y me pasó en otras, o sea, ¿no? en otras empresas, que pues no era la directora, pero pude mover ciertas piezas y generar un cambio grande para una empresa. Pero eso, o sea, nunca se nos puede olvidar, no somos más que nadie por una posición, nunca, ni siquiera somos nuestra posición. Parto de decirte eso, ¿no? Somos personas, o sea, claro que la gente te suele atar. Yo, por ejemplo, cuando ya salí de Subway fue de, ¿cómo? O sea, pero, o sea, dejé de trabajar en un lugar, sigo siendo la misma persona, con mis mismos valores, con mi misma energía, mismas ganas, ¿me explico? Nada en mí cambia. Hoy no trabajo en ese lugar, pero no soy ese lugar ni los otros. Claro, son enablers, facilitadores para pues tener voz, para hacer, para actuar, para cambiar, para muchas cosas. Y es increíble cuando puedes dar y recibir a cambio en una empresa y crear en conjunto cosas mágicas, ¿no? Ya. Pero sí, permíteme ahí, claro. Creo que es un reto emocional importante ese. Porque generalmente la sociedad y en el mundo laboral siempre te etiquetan con el título. Sí. ¿No? Y estabas comentando tu caso ahora en Subway, ¿no? Tengo 9 o 10 personas que están viviendo ahora ese punto y han estado 25 o 30 años en el mundo corporativo y están planteándose si seguir ahí, cambio de otro rol, o dejar el mundo corporativo y empezar un emprendimiento nuevo. Y eso está siendo una disrupción muy fuerte a nivel emocional en su persona. Claro. ¿Cómo llevas eso? ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir? ¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía? ¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Mira, y lo entiendo porque pues al final cuando tienes tantos años trabajando, pues te acostumbras a un ritmo o a gente. Pero para mí ha sido muy revelador muchas cosas en esta etapa, ¿no? En especial gente que te ha valorado por quien eres como ser humano y no por la posición que tienes. Y es como, pues sí, te das cuenta, gente que genuinamente te busca para ver cómo estás, qué onda y tal. Y gente a la que, pues lo voy a decir como es, muy duro y muy feo, pero ya no le sirves. Sí. Porque pues ya no estás en donde, ¿no? Y de que... Pues, no hay un interés total, directo. Y de que pues te bajan de tal actividad porque ya no eres. Y se les olvida que tienes no solamente X cantidad de años de historia, de conocimiento, de cosas que has logrado, sino que eventualmente pues se seguirán creando en el mundo que tú decidas. Podrás decidir hacer un emprendimiento o podrás decidir seguir en el mundo corporativo. Pero eso es, bueno, para mí es de todo un ser humano, Vivian, mi trabajo es una parte, pero todo lo demás sigue existiendo y por eso es bien importante tener otras patas que te sostengan, ¿me explico? Porque si eres una mesa de 2 patas y te quitan una, pues te vas a caer, pero pues si eres de 4 y te quitan una, pues reacomodas las piezas y vas a seguir de pie, ¿no? Sí, definitivamente. Y además, se nota que lo tienes trabajado. y recuerdo la entrevista que tuvimos aquí hace, pues yo creo un par de meses, con Karen Goldsberg. Ella es CMO de Samsung. Sí, la conozco, es amiga mía. Saludos, Karen. y habló mucho de eso también, ¿no? De la red de apoyo. Y qué otros pilares, además del trabajo, tienes en tu vida y hacen y te definen, ¿no? Sí. Entonces, y se nota que estáis muy trabajadas. Y fíjate que una de las cosas como muy, muy bonitas que me ha pasado, o sea, que obviamente son cosas que, a ver, con el tiempo, con el trabajo, gracias a lo que haces, pero como que yo me he encontrado mi caminito para, de alguna manera, como compartir, ¿no? Con otros. Y entonces me gusta muchísimo ir a las universidades a platicar. Porque, no sé, los chavos o las niñas no se sienten como capaces de X o Y escuchando una historia o lo que yo tenga para contarles, les cambia el chip. Me gusta mucho dar mentoría y la doy feliz de la vida porque siento que en la medida que tú das,
con corazón las cosas se regresan, ¿no? Recién ayer cerré mi segunda mentoría que di en Good Latinas for Good con Dani en este caso, y la verdad es que, y me escribí una carta además de agradecimiento y me volví loca porque justo cuando escribí mi entrada de lo de el genérico de escribe en LinkedIn, yo ahí hablaba de escríbele una carta de puño y letra a una persona y verás cómo le transformas la vida, porque eso ya no existe. No existe, se valora porque mucho más. hoy con el ajetreo ya nada, o sea, un mensaje de voz, pero ya no existe ese puño y letra, ¿no? Entonces me encantó y lo atesoré muchísimo. Pero me parece eso, ¿no? Y sabes que yo tengo 2 razones muy importantes que son mis 2 hijas para poder abrirles camino. Y no necesariamente mi carrera del todo siempre ha sido miel sobre hojuelas, pero para nada, o sea, ni cerca, hay mucha historia detrás, ¿no? Y yo quisiera que ellas tuvieran un futuro más amable, más abierto, más empático y de mayor inclusión y equidad para ellas, ¿no? Y ese es también mi motor de todos los días, pues para que incluso desde casa, pues ellas vean, es más, las primeras personas, o sea, mamá, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo les decía, voltéenme a ver, mamá está bien, mamá no está llorando, estoy entera y de una pieza, ¿no? Y mira, traigo acá, no sé si se va a ver, pero mi chiquita, por ejemplo, me hizo mi pulsera que dice, Sophie Vivi, si lo crees, lo creas, porque es mi frase de cabecera, y es eso, o sea, es nunca perder el poder de saber que las cosas van a pasar y van a estar bien, ¿no? Si lo crees, lo creas. Sí, Me así encanta lo esa creo frase. yo, es mi frase. Oye, creo que en la industria del marketing está habiendo un movimiento muy fuerte alrededor de la posición del CMO. Hay muchas empresas que conozco con las que trabajo muy en mi día a día desde el Hub de Innovación, donde están transformando, eliminando la posición de CMO. No sé si es por visión, si es por estructura, si es por nuevos roles que están surgiendo y que están liderando como áreas diferentes. Y me gustaría tener tu opinión ahí, porque has sido CMO de 4 o 5 grandes marcas. Sí, mira, yo lo he visto diferente. Es verdad que empezaron como a diluir o dispersar o diversificar marketing, ¿no? Y entonces siento que hubo como una época donde es que eres el director digital, el director de Customer Experience, el director de así. Y honestamente, trabajas en silos. Me parece que al final las empresas están regresando más bien a decir, ok, pero necesito un conector, el orquestador que te decía hace rato. Esta persona que se sube al balcón y ve todo desde arriba y puede, o sea, todo bien con estas posiciones, pero si no hay quien lo orqueste, vas a trabajar por silos. O sea, es difícil lograr una estrategia que sea congruente y consistente a lo largo de todos los eslabones de la cadena de valor hasta llegar al consumidor, si no tienes un orquestador y una persona que alinee. Entonces, si está pasando, claro, hay nuevas disciplinas y todo lo que sea, pero me parece que al final, tiene que haber esta visión general de cómo hacer marketing. Además, a veces te pasa que es una marca, pero a veces tienes un portafolio de marcas que tienes que orquestar y garantizar que todas cumplan con el propósito empresarial, que es incluso un eslabón más, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, que se ha transformado el rol en sí, pero sigue siendo fundamental y tiene un peso relevante para que pues los objetivos que hay de marketing o de negocio se sigan cumpliendo, ¿no? Más bien yo creo que empieza a integrar nuevas funciones, más allá que poderlas diversificar, ¿no? Qué interesante. Oye, no sé si sabes, pero nosotros hacemos investigaciones antes de que tú estés aquí y vimos por ahí que eres una profesional muy, muy reconocida. O sea, ganaste galardón en Mujer de Altura, en Women to Watch. Incluso fuiste portada de Forbes como una de las CMOs más importantes de la región. ¿Cómo ves todo esto en retrospectiva? No, pues es como pinch me, o sea, a veces no me lo puedo creer, especialmente la portada de Forbes, porque fue pues completamente inesperada, ¿no? A mí me hablaron y nunca, o sea, no sabía ni siquiera que estaba yendo para hacer la portada, ¿no? Pero en retrospectiva y en realidad, lo que creo que hay detrás es mucho trabajo, muchos años de trabajo. No es que
no es que probablemente estén reconociendo algo específico del momento, ¿no? Es una trayectoria de muchos años de resultados consistentes y congruentes y grandes resultados, ¿no? Es un trabajo no solo mío, sino o sea, yo puedo estar en la portada, pero el trabajo, la verdad es que es de todos los equipos que se la rifan conmigo, que creen en mí, ¿no? Y que hacemos juntos que las cosas pasen. Y pues es eso, creo que es muy lindo tener un reconocimiento cuando genuinamente diste los resultados y están ahí e hizo un cambio significativo para la compañía para la que trabajas, ¿no? Qué bueno. Desde aquí nuestras felicitaciones. Gracias. Oye, imagínate que estás en un auditorio lleno de jóvenes, ambiciosos, con ganas. ¿Qué les dirías para que puedan entrar con mucha fuerza y crecer en esta industria de los negocios, del marketing? Pues para mí el mundo del marketing es literalmente como la evolución humana. Es difícil llegar a incluso saltar si no pasaste por primero sentarte, después gatear, después caminar, correr, saltar, ¿no? No puedes correr una carrera si no pasas por todos estos. Se puede, se logra, hay que tener mucha humildad para aprender cuando no sabemos y tratar de sacar, o sea, como encontrar estas personas clave para chuparles el conocimiento, hacer estas propuestas, arriesgarse, no tener miedo, y lo más importante es estar abiertos a fracasar. Yo tengo fracasos, pues no es como que no existan en mi carrera, hay fracasos, pero de esos aprendí y de esos me desperté mucho más fuerte, ¿no? Wow. Ahí vaya cápsula dejó por ahí también, ¿eh? Vivian, estamos llegando a la parte final de la entrevista. La verdad que me lo estoy pasando increíble, pero estoy viendo el tiempo por ahí y estamos llegando ya al 90. Eres una mujer súper activa, que a nivel personal te gusta hacer senderismo, que cruzas montañas, que corres maratones, que eres una súper mamá. Y se nota tu energía, imparable. O sea, ya entiendo por qué aceptaste todos esos retos y te la buscaste para conseguir las cosas. Es algo muy de la mano con el espíritu de este podcast. Y eso de alguna manera lo compartimos, ¿no? Por eso decidimos crear este proyecto, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido ese camino a la cima a nivel personal? Porque hemos hablado mucho de profesional, pero a nivel humano más cercano tuyo. Pues es un journey también, ¿no? Lo mismo que decía hace rato, la verdad es que vi la pandemia más que como una crisis, como una oportunidad para reinventarme como persona. Creo que especialmente, sí, o sea, si yo regreso a 2020, fue un periodo de oro para mí, aparecieron muchas personas mágicas en mi vida, ¿no? Y en lo particular, pues sí, me transformé y un poco fue como por como por supervivencia, ¿no? Entonces, pues llega la pandemia, yo me fui de Puente a Cuerna y me quedé el puente más largo de mi vida, 1 año y medio a vivir allá. Y por ahí de mayo, que vi que la cosa iba en serio, dije, a ver, yo ya no me puedo seguir durmiendo a las 5 de la mañana todos los días, porque ¿sabes qué me pasó? Como que me tomé muy personal la parte laboral. Yo decía, es que si yo no hago el material, los franquiciatarios no van a vender y van a perder su patrimonio. Y entonces yo, de verdad, me dormía a 5 de la mañana. Mi hija chica tenía 2 años y medio, la desescolaricé, ya no iba a la guardería, ¿no? La grande, que estaba chiquita también, pues tenía que aprender a hacer escuela virtual y demás. Y además, pues me tocaba lavar, doblar, guardar, cocinar, ¿no? O sea, todo menos limpiar, pero de verdad que pues era pues se transformó la vida para todos. Y opté por este tema de autocuidado, ¿no? Este tema del avión, de ponerte la máscara primero. Y empecé a salir a caminar 1 hora al día. Y 1 hora al día, que no me la perdía por nada en este mundo y era la hora más esperada y así, se fue convirtiendo en enamorarme de ver verde y de empezar a caminar, pero después medio correr y demás. Y cuando
de pronto, en alguna vez que vine a México, Pau, que es mi mejor amiga, me dijo, oye, vamos al Desierto de los Leones, pues vamos, más verde. Sí, sí. Pero cuando viene la verdadera transformación es cuando yo llego a vivir de regreso a México, después de escuchar a los pericos despertarme en la mañana, escuchar tráfico y así, y me empecé de verdad a volver como me abrumaba, ¿no? Y así, entonces empezamos como de, oye, vamos al Nevado de Toluca. Y yo, vamos. Y además, pues yo no pregunto nada, vamos, no es a las lagunas, era ir a subir una cumbre. Y me acuerdo perfecto que les dije, ay, nada más antes de ir voy aquí al baño rápido. O sea, cuando regresé de 10 metros que me alejé, no podía ni respirar. Órale. Y bueno, esa vez llegamos a más de 4,000, son como 4,400, me parece, la cumbre del pico del Águila. Cuando llegué a la cumbre, pues me di cuenta que me daba mucho miedo el vacío, o sea, este tema como de, no es vértigo, pero es como sentir que te vas para abajo, que te vas a matar literal, y la bajada, y ahí fue cuando decidí que iba a empezar a subir montañas para vencer mi miedo, ¿no? Y bueno, long story short, pues llegué a la cumbre del Kilimanjaro unos años después, que está a 5,895 metros sobre el nivel medio del mar, pero la respuesta corta de esta muy larga que ya te di es con mucha disciplina, con mucho trabajo, con mucha consistencia, con mucho corazón, con mucho saber qué es lo que quieres lograr. Cuando estábamos a muy pocos metros de llegar al penúltimo pico antes de Uhuru Peak, que es el pico más alto del Kilimanjaro, yo de verdad físicamente estaba devastada, así de que no podía respirar, o sea, de que me pusieron el oxímetro y mi guía se volteó y me dijo, a ver, puedes correr tranquila, ¿no? Y a ese le llaman el punto de no retorno porque estás tan cerca que ya, o sea, no es cuerpo, es alma y es corazón. Y nos dijo a Pau y a mí, si su mente y su corazón están en la cumbre, su cuerpo va a llegar. Y repitiéndome mantras y recordando por qué estaba ahí, todo lo que había recorrido, 7 días de vivir en una montaña, ¿no? En el frío, sin bañarte, durmiendo en casas de campaña, pues poco a poco llegas. Y es así, es un paso a la vez, no importa la velocidad, pero importa que seas constante y que tu meta esté fija, ¿no? Y eso fue una cumbre real, un pico. Pero pues después ya se me ocurrió hacer medio maratón y luego se me ocurrió ir a cruzar un país completo a pie, ¿no? Crucé Costa Rica recientemente en abril, 266 kilómetros caminando, 12 días, impresionante. Pero también te vuelves un poco adicto, digamos, y no va a ser a la adrenalina, es a lograr desconectar. Es decir, la gente como que me dice, Vivi, pero esas no son vacaciones, o sea, ¿por qué te gusta lo difícil? ¿Por qué eliges difícil? Y sí, es cierto, físicamente son cosas que elijo difícil, pero son los momentos de mayor conexión y de mayor plenitud y de mayor sentirte vivo, porque es de verdad increíble poder poner modo avión tu celular y estar presente, genuinamente presente en el tiempo y en el espacio en el que estás. Entonces, mucho trabajo, es mucha disciplina. No siempre me gusta, ahora tengo un nuevo reto y me choca todavía tener en mi agenda que tengo que correr. Cuéntanoslo. ¿Cuál es? Pues ahora será un maratón completo. Primero voy a hacer el medio de México en un par de semanas, pero después de ahí voy a hacer un maratón completo. Y te tienes que preparar, o sea, de verdad, y sí es horrible, o sea, a lo mejor hay gente que todavía lo disfruta, yo todavía no llego a ese punto, pero el tener en tu agenda tengo que hacer el entrenamiento porque si no llegas a la meta. Y ¿sabes qué? Seguramente llegar a la meta va a ser muy importante, pero todo el camino que se construyó por 6 meses para llegar a ese momento es lo que es realmente valioso. Y aunque no tengas ganas, te despiertas. Y es un tema de disciplina, pero no disciplina en el entendimiento ¿no? Sino disciplina que te va a dejar algo y que te va a redituar de manera muchísimo más grande. Definitivamente. O sea, me queda claro que es una mujer de retos y que para conseguirlos sabes que no son fáciles y hay que hacer sacrificios también para poder conseguirlos. Me di cuenta también que te apasiona mucho la transformación y dejar tu huella en las personas, en las marcas, en las empresas, donde llegues, donde alcances. ¿Qué legado quieres dejar en tu vida? Pues el más importante es saber que todo lo que hice, mis esfuerzos pequeños, grandes, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel mentoría, a nivel estos espacios de poder compartir mi historia y demás,
realmente logran impactar positivamente a alguien. O sea, si algo, siempre digo, ¿no? Como si algo, lo que sea, por más chiquito te resonó y puedes transformar, no sé, lo que sea. Si no quieres ir a correr, perfecto, pero saca tu ropa. Por lo menos sácala mañana, sácala pasado mañana, y después en 4 días te la pones y en una semana tal vez ya estés caminando, ¿me explico? Pero eso, motivar a hacer un cambio chiquito, porque en la suma de todos esos cambios chiquitos se logra transformar el mundo. Pero el más importante es que efectivamente sí logré ese objetivo de abrir camino, pues para las generaciones futuras que incluyen a mis hijas. Qué bueno. Muchísimas gracias por ese consejo. No se olviden, dejo una frase súper interesante. Si lo crees, lo creas. Y es una frase que guía tu vida de alguna manera. La guía, la mía, la de mis hijas, ya vieron. La tengo por todos lados. Si lo crees, lo creas, y así lo creo yo. Y es eso, o sea, es tener tus metas claras, en qué crees, cuál es tu convicción, pero las cosas no pasan por osmosis. Tienes que trabajarlas, tienes que realmente comprometerte a hacer las cosas. Si dijiste que vas a hacer algo, hacerlo. Decir no cuenta hacer. Ser consistente, no es un día sí y 4 no. Es ser consistente todos los días y yo justo creo que así se crean. O sea, lo creo de creer, genuinamente lo creo, pero así lo creo de crear y así muchas cosas que me he planteado en mi vida con esfuerzo, con consistencia, con mucho corazón y a veces mucha mente, pues es como, con mucho trabajo es como se alcanzan las cosas. Nada en esta vida llega porque sí, hay que trabajar para lograrlas. Muchas gracias. ¿No? Lidia, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos dejado tantos insights, tips, facts, cápsulas, masterclasses. O sea, ha sido una entrevista súper completa. Te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a toda tu audiencia por escucharnos hoy. Y bueno, pues gracias. ¿Dónde por te el puede espacio. encontrar la audiencia? Pues yo principalmente estoy en LinkedIn, la verdad es que es ahí donde más comparto, me pueden escribir también, pero bueno, sí, ahí es donde comparto más cosas. Súper, pues aquí tienes tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario. Esto ha sido todo en Way to the Top. Como sabes, no te puedes perder este y otro episodio. Nos puedes seguir en YouTube o en Spotify como @Way to the Top o @JuanjoArteroOficial. Te invito a suscribirte a nuestra newsletter, que encontrarás el link debajo de este vídeo, porque vas a llevarte tendencias, soluciones, clases magistrales, por supuesto, entrevistas antes de que salgan públicamente. Lo único que tienes que hacer es pinchar ese link, juanjoartero.substack.com, y ahí te llegarán 3-4 veces a la semana información de muchísimo valor. Muchísimas gracias por estar ahí un día más.